Ahora estaba absolutamente segura de que esperaba un bebé. Me hice 4 pruebas y todas dieron positivo. Igor sería feliz. Estaba convencida. Petrova, en voz alta, como si leyera mis pensamientos, la enfermera pronunció el apellido de la siguiente paciente y me invitó a pasar al consultorio. Amigos, escriban en los comentarios si les gustó la historia. No olviden suscribirse y apoyar el video con un me gusta. El doctor me examinó y confirmó mi embarazo. 9 semanas. ¿Va a tener el bebé?, preguntó la doctora de inmediato. Por supuesto, Marina Pavlovna, respondí alegremente. No estamos casados, pero ambos queremos mucho al bebé, así que lo tendré, sin alternativas. Eso es muy bueno. La felicito de corazón, y su edad es muy buena, 26 años. Entonces, aquí tiene un volante para análisis, una ecografía. Hágaselos, preséntese y venga a una cita de seguimiento. Gracias. Feliz, salí corriendo del consultorio y al salir de la consulta llamé a Igor. Igor, pronto estarás en casa. Como a las 6. Hay noticias. Intriga hasta la noche. Lo sabrás todo en casa. Bueno, al menos la noticia es buena, aclaró Dmitri. Buena, te gustará, aseguré y colgué. No iba, sino que corría a casa. Necesitaba llegar a tiempo para preparar algo delicioso para la cena festiva. Decidí que por ahora no le diría a nadie sobre mi embarazo. Primero me haría todos los análisis, dejaría que el médico confirmara que todo estaba bien, y luego ya podría contárselo a mamá y a Vera, mi única mejor amiga. Al salir de la tienda, me encontré con mi excompañero de clase Andrei, casi derribándolo. ¡Ay, Andriusha! Hola, perdona, casi te derribo. Sonreí feliz. Bueno, a mí es difícil derribarme. Hola. El chico me sonrió en respuesta. Era verdad. Andrei en la escuela era más alto y más ancho que todos los chicos, y ahora era como una roca. De casi 2 metros de altura y aproximadamente 1 metro de hombros, o tal vez más. Parecía un levantador de pesas, aunque no lo era de profesión. Simplemente iba al gimnasio. Como muchos chicos, jugaba al fútbol, al voleibol y al hockey. Después de la escuela, ingresó a la universidad. Se graduó como analista financiero y ahora tenía su propio negocio. Ofrecía consultorías financieras. ¿Por qué estás tan feliz?, preguntó el amigo de la infancia. ¿Ganaste la lotería? No, simplemente estoy de buen humor. Me alegro mucho por ti, dijo Andrei sinceramente. Esto también era verdad. Siempre me había tratado bien. En la escuela fue mi protector confiable y estaba perdidamente enamorado de su compañera de clase. Todos lo sabían, excepto yo. O no me daba cuenta, o fingía no darme cuenta. Mis compañeros de clase nos llamaban a nuestras espaldas Ana y Andrei, porque Andrei siempre estaba a mi lado, o más bien, detrás de mí, cubriendo mi espalda de forma segura, y el chico esperaba que así fuera siempre. Pero un día, todo cambió drásticamente cuando Igor Belov apareció en nuestra clase. Esto sucedió a mediados del 10º grado. Su familia se había mudado de otra ciudad, e Igor se vio obligado a terminar la escuela en un nuevo colectivo. Todas las chicas de la clase se abalanzaron de inmediato sobre el recién llegado. Pronto, casi todas las chicas de los grados intermedios y superiores estaban enamoradas de él. Y yo también. Andrei vio cómo miraba al recién llegado. Los celos le desgarraban el corazón, pero esperaba que todo no fuera serio y que pronto pasaría. Y él simplemente esperó. Esperó para estar al lado de su amada en el momento en que ella realmente lo necesitara. Pero el tiempo pasó, y por una ley de la fatalidad, de todas las chicas, Igor me eligió a mí. Empezamos a salir. El 10º grado terminó, el 11º ya estaba terminando, e Igor y yo seguíamos juntos. Las otras chicas hacía tiempo que se habían resignado a la elección del codiciado novio, y solo me miraban de reojo, envidiándome claramente. La víspera de la última campanada, Igor y yo discutimos. ¿Quién te ha ofendido?,
decidió averiguar el amigo cariñoso. No le hagas caso. Todo está bien, respondí entre lágrimas. Veo lo bien que está. ¿Es Igor? Andrei, por alguna razón, estaba absolutamente seguro de que Igor no era una muy buena persona y que inevitablemente me ofendería. Tal vez lo sintió así, o tal vez lo deseaba. Pero el hecho era que Igor me había disgustado en algo. Verás, le propuse ir a una base el fin de semana después de la graduación, y él dijo que quería descansar de todos y de mí. Normal, idiota, dijo Andrei entre dientes, pero yo lo escuché. No lo insultes, tal vez realmente está cansado y quiere descansar. Inmediatamente comencé a defender a mi amado. Entonces, ¿por qué lloras? Andrei no entendió. Simplemente es una pena. Soñaba con estar a solas con él. Hacía planes. Claro, entonces solo pensó en sí mismo, al parecer. Mecánicamente asentí. Porque tu Igor es un egoísta. Solo piensa en sí mismo. ¿Qué es lo que le ves? Andrei no aguantó. Miré a Andrei de reojo. No me gustaba para nada cómo hablaba de mi amado. Lo amo. No necesitas insultarlo. Bien, si eres un verdadero amigo. Claro, le pinché yo, no sin intención. Amigo, amigo, de verdad, repitió Alexander. Bueno, vamos a casa, te acompaño. Al día siguiente en la escuela, Igor se comportó mal. Se relacionaba con otras chicas de la clase y me ignoraba. Apenas pude contener las lágrimas por un trato tan ofensivo, y Andrei observaba todo esto y se enfadaba. Al final del día, no aguantó más y llamó a Igor para hablar. Escucha, te estás comportando como un imbécil, dijo Andrei con honestidad y franqueza. Si Ana no te necesita, díselo directamente. ¿Por qué te burlas de la chica? ¿Por qué no me necesita? Me necesita mucho. ¿Y quién me ayudará a aprobar los exámenes? Si no fuera por Ana, apenas sacaría 3, y así soy un buen estudiante sólido, admitió Igor, sonriendo descaradamente. Y entonces, Andrei se dio cuenta. Y en efecto, de todas las chicas de la clase, yo era la que mejor estudiaba, así que Igor no me había elegido al azar, sino intencionadamente, como su novia. ¡Qué horror! ¿Qué hacer ahora? ¿Decírmelo a mí? No le creería, solo me ofendería con él. Entonces, ¿qué hacer? Los ojos de Andrei se llenaban de ira. Lo que más quería en ese momento era golpear a Igor, y lo habría hecho fácilmente, pero entendía que yo me enteraría, y sentiría aún más lástima por Igor. Pero lo principal es que me enfadaría con Andrei, y eso es precisamente lo que él no quería en absoluto. Escucha, si la ofendes, no sé lo que te haré, pero sé con certeza que te arrepentirás mucho. Andrei se acercó amenazadoramente a Igor. Si no lo sabes, no hables, tonto enamorado. Se rió Igor, al ver que yo me acercaba a ellos, y entendiendo que Andrei definitivamente no lo golpearía. Ella te necesita ni en 100 años. Ella me ama. ¿Entiendes? La última frase la dijo intencionadamente en voz alta, para que la oyera a quien iba dirigida. ¿Qué ha pasado? Pregunté acercándome a Igor. Este elefante celoso ya me tiene harto. Por fin se acaba la escuela. Dejará de molestarme, dijo Igor con un tono de ofensa fingida. ¿Acaso te molesta? Me sorprendí. Sí, constantemente. Está celoso, supongo, y quiere que rompamos y que tú estés con él. No te extrañes si él te cuenta algo de mí para que me dejes, inventó Igor sobre la marcha, cubriéndose por si Andrei decidía contarme la verdad. Miré a Andrei con enojo y me dirigí resueltamente hacia él. Pensaba que eras una buena persona y mi amigo, y resulta que tejes intrigas. Recuerda, nunca estaré contigo porque amo a Igor, y deja de comportarte tan tontamente. Me molesta, simplemente. Me di la vuelta y fui hacia Igor. Andrei se quedó junto a la ventana, con la sensación de que le habían echado algo pegajoso y maloliente en la cabeza. Le resultó extremadamente desagradable, pero se calló y no me respondió nada.
Estaba seguro de que tarde o temprano yo descubriría la verdad sobre su Igor, y solo entonces comprendería quién era el verdadero y quién una farsa. Literalmente, unos días después, un incidente confirmó sus sospechas. Andrei regresaba a casa del gimnasio por la noche y escuchó gritos de auxilio en el parque. Nunca había sido un cobarde, así que corrió a toda prisa hacia la voz. La situación resultó extraña. 3 chicos estaban golpeando a Igor y otro me sujetaba, impidiéndome llamar a la policía. Andrei dispersó a los chicos en un par de minutos y estos huyeron, algunos cojeando, otros sujetándose el costado. Me acerqué a Andrei. Andriusha, gracias. Eres nuestro salvador. Solo perdóname por lo que te dije entonces. Eres un verdadero amigo, el más confiable. Salté y le di un beso en la mejilla, y para Andrei, esa fue la mayor recompensa. Igor se levantaba con dificultad. Yo lo ayudaba. ¿Necesita una ambulancia?, preguntó Andrei al herido. Me las arreglaré, murmuró Igor para sí mismo, claramente molesto de que su salvador fuera precisamente Andrei. «Ana, ¿seguro que no necesitas ayuda médica? Quizás llamo», aclaró Andrei. «No hace falta, Andrei, gracias. De alguna manera llegaremos a casa, y allí la mamá de Igor lo revisará. Ella es médico». «¿Y qué querían de ustedes? ¿Por qué los atacaron?», decidió preguntar Andrei. «¿Y a ti qué te importa?». Igor se enfadó. «Ayudaste y vete». «Igor, ¿cómo no te da vergüenza? Podrías haberle dado las gracias a Andrei. Si no fuera por él, te habrían golpeado aún más fuerte». Me indigné. «Gracias», sisió Igor entre dientes y se dio la vuelta. «Bueno, arréglenselas solos». Se encogió de hombros Andrei y se fue a casa. Pero no lo abandonaba la sensación de que Igor ocultaba algo y sabía exactamente por qué y quién lo había atacado. Así hasta la paranoia. Por todas partes me parece ver su traición. Así no se puede. Si Ana está con él, entonces no es tan malo como me parece. Y yo lo trato así porque tengo celos, razonó Andrei, y decidió no reprochar más a Igor a partir de ese día. Después de la graduación, los caminos de los jóvenes se separaron. Igor, como era de esperar, ingresó al teatro. Andrei a la carrera de finanzas, y yo decidí convertirme en estilista profesional para ayudar a Igor a crear su imagen. Durante algún tiempo después de terminar la escuela, Andrei siguió mi vida, pero luego comprendió que yo realmente lo amaba y decidió no interponerse en la felicidad de la chica que amaba. A pesar de que vivíamos en calles vecinas, nos cruzábamos muy rara vez. Hoy fue uno de esos casos raros en que nos encontramos en el supermercado. «¿Y tú qué? ¿Cómo te va la vida? ¿Todavía no te has casado?», pregunté. «No, te estoy esperando a ti», sonrió Andrei. «¿Y ustedes se casaron?». «No hubo tiempo para eso, y en general, el sello en el pasaporte es del siglo pasado y solo una formalidad. Así lo creo». Mentía abiertamente, y Andrei lo veía. Así que no me había propuesto matrimonio, qué idiota, pensó Andrei, pero en voz alta dijo algo completamente diferente. «Sí, el sello son nimiedades. Lo principal es que las personas se amen y sean felices». «Así dice Igor también, como tú», respondí de inmediato. Era evidente que este tema me resultaba desagradable y que yo me habría casado con Dmitri hacía tiempo, pero la propuesta, al parecer, no había llegado. Él sintió lástima por mí. Para una mujer, ¿es tan importante? La boda, el vestido, una gran fiesta, cuidadosamente pensada y organizada. Si un hombre ama de verdad a una mujer, está obligado a hacer todo eso por ella. Pero Igor, muy probablemente, no había cambiado mucho su actitud hacia mí y seguía utilizándome. Él vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, en un Drushchovka, con sus padres. Con ellos vivía su hermano menor Oleg, y yo vivía sola en un gran apartamento de 2 habitaciones que me había dejado mi abuelo, quien, además del apartamento,
le dejó a su nieta una suma considerable de ahorros y algunas valiosas antigüedades, y el astuto Dmitri seguramente lo sabía. Además, yo lo mantenía. No trabajaba en ningún sitio, solo iba a castings, pero no tenía suerte. En el teatro también interpretaba papeles secundarios. Luego se desanimó y se metió en una pequeña borrachera, una juerga, pero yo lo soportaba y perdonaba todo. Mi amiga me lo contó a Andrei, la misma Vera que no soportaba a Igor y siempre estuvo del lado de Andrei, algo que me había dicho en repetidas ocasiones, pero al ver que estaba enamorada, dejó de entrometerse con sus consejos. Lo único que me dijo fue: «Sabes, no te lo deseo, pero por alguna razón creo que tu Igor tarde o temprano te traicionará. No es capaz de amar a nadie más que a sí mismo. Perdona, pero es mi opinión. Simplemente no lo conoces», justifiqué a mi amado. «Conmigo no es para nada como en público. Siento que me ama. Me siento bien con él. Cómoda». «Ay, Anechka, qué equivocada estás. Andrei sí que te amaba de verdad, y con todo su gran corazón. Lo importante es que, cuando te des cuenta, no sea demasiado tarde. No inventes. Igor y yo somos uno y siempre estaremos juntos». Me despedí de Andrei y corrí a casa. Tenía que preparar la cena deliciosa más rápido, algo que a Igor le encantara, para que se sintiera doblemente feliz. A las 6 de la tarde no estaba, y a las 7 tampoco. Me puse nerviosa y esperé. No podía llamarlo. Igor se enfadaba y se ofendía, así que simplemente esperé, de pie junto a la ventana. Igor llegó alrededor de las 8 en taxi. Vivíamos en el segundo piso, así que vi claramente que se bajó del taxi y rápidamente entró al portal. Yo, emocionada, corrí a abrirle la puerta. «Igoriusha, ¿qué te ha pasado? ¿Todo bien?» «Todo bien». El ensayo se alargó. Decidimos hacer una segunda pasada. Por eso tardé tanto. «Bueno, no importa. Lo importante es que todo esté bien. Vamos, he preparado la cena. Sabes, estoy tan cansado. Preferiría tomar un baño. Pero me esforcé. Preparé cosas ricas. ¿Quieres que te las lleve al baño?» «¿Estás de broma? ¿Para qué?», se sorprendió Igor. «Me daré un baño y seguro que comeré algo». Esperé a que preguntara por las buenas noticias, pero Igor no se apresuró a hacer preguntas. Tiró la ropa y se fue al baño. Yo, con cuidado, recogí todas sus cosas y entré a verle. «¿Quizás un poco de vino?» «Oh, vino sí. Estoy muy cansado hoy. Espero no dormirme en la bañera». Y entonces noté en la espalda de Igor arañazos, como de uñas. «¿Y eso qué es?» «¿Dónde?» «En tu espalda». «Ah, probablemente al ponerme el disfraz, me arañé con un botón», mintió Igor sin pestañear. «Ah, ya veo». Asentí y salí a la cocina. Le serví a Igor una copa de vino y la llevé al baño, y yo volví a la cocina. Unos 30 minutos después, apareció Igor. Miró sorprendido la mesa festivamente puesta y preguntó: «Cariño, perdona, olvidé alguna fiesta. ¿Qué celebramos?» «Bueno, te dije por teléfono que tenía noticias para ti. ¿Lo olvidaste?» Me sentí ofendida. «Ah, es verdad. ¿Qué noticias? ¿Por fin nos vamos de vacaciones? Llevamos tanto tiempo queriendo ir, y nunca podemos». «No, no nos vamos a la playa», sonreí. «Pero mis noticias no son peores». Me callé y miré fijamente a Igor, esperando que él mismo adivinara. «¿Con qué hemos soñado los últimos años?», pregunté, sonriendo misteriosamente. «Bueno, a ver, recuerda». «No sé con qué ha soñado cada uno. Yo personalmente soñaba con el mar y la playa». «Olvida el mar por ahora. ¿Qué otras opciones hay? Queríamos comprar un coche, pero por ahora vamos en taxi». «Eso eres tú quien va en taxi. Yo voy andando o en autobús. Y aparte de eso, ¿tenías sueños?» «¿Yo?», miró al techo, recordando sus sueños, y de repente dijo: «Sí, ya me acordé. Quiero conseguir un papel principal en alguna serie genial. Eso es un sueño de verdad.
Por él estoy dispuesto a renunciar incluso al mar. Miraba a Igor y ya estaba a punto de llorar. Resultaba que Igor no soñaba en absoluto con tener un hijo, pero él me había dicho que quería un bebé. ¿O no? ¿O solo me lo parecía a mí? Bueno, ya que se te han acabado las opciones, entonces te lo diré directamente. Vamos a tener un bebé. Solté de una vez. Igor, que hasta ese momento había estado en la puerta de la cocina, avanzó y se sentó en el sofá. Perdona, ¿qué? Decidió aclarar Igor, esperando hasta el último momento que le hubiera parecido oír. Igor, tú y yo vamos a tener un bebé. Estuve hoy en el médico y él confirmó mi embarazo. Ya tengo 3 meses. Qué inesperado, murmuró Igor. ¿Y ahora qué? ¿En qué sentido ahora qué? No entendí. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este asunto? No entiendo. Me sorprendí de nuevo. ¿Y cómo hay que resolverlo? Aquí solo hay una opción: tenerlo. ¿O te lo has pensado mejor? ¿Pensado mejor qué? Preguntó Igor, aún aturdido. ¿Pensado mejor lo de tener hijos? ¿Pero yo acaso quería tenerlos? Preguntó Igor sorprendido. Pero lo hablamos tú y yo, y no pusiste objeciones. Ana, no poner objeciones y querer no son sinónimos. Eras tú quien hablaba del bebé. Yo simplemente asentía y estaba de acuerdo. No quiero tener hijos ahora. Somos demasiado jóvenes todavía. ¿Para qué un bebé ahora? Nosotros mismos somos como niños. Igor, pero no puedo interrumpir el embarazo. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Era realmente doloroso y ofensivo. Estaba segura de que Igor se alegraría, y él no solo no estaba feliz, sino que estaba en contra del nacimiento del bebé. Fue como una puñalada por la espalda. Igor se dio cuenta rápidamente de que se había excedido y decidió retroceder. Anechka, ¿qué te pasa? Bueno, si quieres que haya un bebé. No me opongo. Simplemente ha sido muy inesperado. ¿De verdad no te opones? Sí, claro. Simplemente no estaba preparado para esto. Y ahora lo he pensado, y he decidido que es genial si tenemos un bebé. Empecé a calmarme. Ahora sí que todo irá bien. Nos casaremos. Nacerá el bebé y tendremos una verdadera familia. Pero no sabía en qué trampa me había metido. Tendremos que pensar en reformar la segunda habitación para convertirla en la habitación del bebé y decidir la fecha de la boda. ¿Cuándo quieres? Igor se quedó sin palabras. No esperaba tal giro de los acontecimientos y tal presión por mi parte. ¿Y para qué tenemos que apresurarnos? Ahora tenemos que ahorrar dinero para el nacimiento del bebé. ¿La boda se puede celebrar después? ¿Qué más da? ¿Ya vivimos juntos? Pero la reforma de la habitación del bebé es importante. Creo que nadie planificará el diseño de la habitación del bebé mejor que la futura mamá. No sospeché la trampa, de cómo Igor se libró hábilmente de la boda. Probablemente tienes razón. La reforma es absolutamente necesaria, y ya tendremos tiempo de casarnos después. Al fin y al cabo, ya somos una familia. Lo abracé y lo besé. Qué considerado y atento es, y por qué Vera siempre se mete con él, pensé. Cenamos y nos fuimos a la cama. Yo quería que la noche continuara, pero Igor dijo que estaba muy cansado y quería dormir. Cariño, solo no te ofendas, ¿vale? De verdad que hoy estoy terriblemente cansado. Hizo una pequeña pausa y añadió, para ser honesto, tengo miedo de hacerle daño al bebé. Es una barrera psicológica, por así decirlo. Entiendo. Yo también tengo miedo, admití. Entonces, aguantemos un poco por ahora. A mí también me resultará difícil, pero por el bien del bebé estoy dispuesto a aguantar medio año o un año. Me dio un beso en la sien, y girándose hacia el otro lado, se durmió rápidamente. Y yo me quedé acostada, mirando su espalda y soñando cómo todo cambiaría cuando naciera el bebé. Qué buen padre sería Igor. Incluso estaba dispuesto a renunciar a la intimidad para no dañar al bebé. Mañana se lo contaré a Vera, que sepa lo bueno que es mi Igor. Pensé y me dormí.
Por la mañana, vi en la mesa una nota de Igor deseándome buenos días y un buen día. Sonreí y llamé a mi amiga. Hola Vera, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Tú cómo estás? ¿Todavía no has echado a tu parásito? ¿Por qué dices eso? No es un parásito en absoluto. Él también gana dinero. Y eso es suficiente al menos para los gastos de la casa o solo para su taxi. De todos modos, no me vas a estropear el humor. Lo tengo excelente. Ven, y te lo contaré. Eres una gruñona. No soy gruñona, soy justa y con vista, a diferencia de algunas. Bueno, en 1 hora llego, espérame, dijo Vera y colgó. Vera llegó exactamente 1 hora después. La puntualidad es una de sus características. Era una chica puntual y con principios, y no soportaba a quienes no cumplían su palabra o llegaban tarde. Yo irradiaba felicidad, lo cual para Vera era un poco sospechoso. Normalmente, cuando nos encontrábamos, yo tenía problemas constantes con Igor. O no le iba bien, o estaba cansado, o alguna otra tontería a la que un hombre normal de 26 años simplemente no le prestaría atención. Y aquí todo estaba perfectamente. ¿Qué te pasa? ¿Has ganado la lotería? Preguntó Vera sonriendo. ¿Por qué? Bueno, estás sospechosamente tranquila y feliz. Para ser honesta, ya no recuerdo la última vez que te vi de tan buen humor, admitió Vera. Siéntate, ahora te lo cuento todo y lo entenderás. Le conté a mi amiga sobre el embarazo y sobre cómo Igor estaba dispuesto a renunciar a la intimidad hasta el parto para no dañar al bebé. Vera me escuchó en silencio, solo frunciendo el ceño y cambiando de expresión periódicamente. Vera entendió perfectamente por qué ese alce, como ella lo llamaba mentalmente, había renunciado a la intimidad. Seguramente tenía a alguien más, y había encontrado una excelente excusa para seguir viviendo a mi costa, sin tener que acostarse conmigo. Yo veía que mi amiga fruncía el ceño mientras le contaba, pero no entendía en absoluto por qué. Al fin y al cabo, ahora Igor estaba actuando bien. Me cuidaba y se preocupaba por mí y por el bebé. ¿Qué había de malo ahora? Vera, ¿qué te vuelve a disgustar? Le pregunté. ¿Qué más vas a criticar ahora? No critico, Anechka. Simplemente veo la situación de otra manera. Es que no estoy enamorada de tu Igor. Pero, ¿qué hay de malo ahora? Vera pesaba cada palabra, considerando mi estado para no disgustarme, pero no podía callar. Vera entendía claramente que cuando naciera el bebé, yo dejaría de controlar la situación por completo, e Igor seguiría usándome. Pero, por otro lado, dejar al niño sin padre tampoco era correcto. Anya, dime la verdad, ¿nunca has tenido la sensación de que Igor te engaña? Miré a mi amiga sorprendida. ¿A qué viene esa pregunta? Bueno, no sé. Me parece que tiene a alguien más. Vera, basta ya. En serio. Me ofendí. Ya no sabes de qué acusarlo. Primero es un vividor, luego un gigoló, ahora también un mujeriego. ¿Y no ha habido ocasiones en que oliera raro o tuviera arañazos en la espalda? Insistió Vera. Me quedé en silencio y recordé los arañazos de ayer, pero no se lo conté a Vera, aunque mi atenta amiga ya lo había entendido todo. No, no ha habido nada de eso, dije no muy segura. Todo está bien entre nosotros. Igor propuso reformar la segunda habitación y convertirla en el cuarto del bebé. Sí, y adivinaré. Y dijo que nadie lo haría mejor que tú. ¿Cómo lo sabes? Pregunté y me ruboricé al instante. Predecible. Para escurrir el bulto y no hacer nada. Miré a Vera muy fijamente y de repente le pedí. Vera, te quiero mucho. Eres mi amiga más cercana. Confío mucho en ti y sé que tú sientes lo mismo por mí, pero te pido que aprendas a respetar a Igor, aunque sea un poco. Al fin y al cabo, es mi elección, y tú, como una verdadera amiga, debes respetarla. Mi elección, quiero decir. Por favor. Vera me miró con compasión. ¿En qué me había convertido? Antes era una chica luchadora, decidida, amante de la verdad, justa, honesta,
Y ahora tengo miedo de mirar la verdad a la cara y admitir que vivo con un hombre que me utiliza. Anechka, yo también te quiero. Y precisamente porque soy tu verdadera amiga, no puedo callar viendo cómo te utilizan durante tantos años. Y tú has metido la cabeza en la arena como un avestruz y te niegas a verlo. Ya no sé cómo hacerte entrar en razón. Pues no hace falta que me hagas entrar en razón. Estoy bien con todo, soy feliz. ¿Acaso no te importa? Importa, y mucho. Solo que me parece que esta felicidad pronto terminará. No creo que Igor sea un padre y un hombre de familia ejemplar. No lo veo en absoluto en ese papel. Andrei, sí, él te llevaría en brazos todo el embarazo. Pero, por desgracia, a veces las mujeres somos unas tontas y elegimos a los equivocados. Que sea lo que tenga que ser. Por ahora, todo me conviene. Estoy segura de que Igor será un buen padre. Ya verás. Si es un buen padre, me teñiré de rubia, prometió Vera. Esta era una declaración muy seria, porque Vera no soportaba el cabello rubio. Era una morena de nacimiento y por principio no se teñía el cabello. Yo naturalmente lo sabía y aprecié la importancia de esa promesa. No te imagino rubia, me reí. Y yo tampoco me imagino, pero estoy dispuesta a hacerlo por tu felicidad, respondió Vera pensándolo. Gracias, amiga. Eso significa mucho para mí. Lo más importante es que seas feliz, y yo ya superaré esta vergüenza de alguna manera, sonrió Vera. Pasó un mes. Me hice todos los análisis y exámenes. Todo estaba en orden. Todos mis familiares y amigos ya sabían de mi embarazo. Durante este tiempo, Igor no se había comportado de forma extraña o inusual ni una sola vez. Todo estaba demasiado bien, lo que incluso a mí me sorprendía. Estaba acostumbrada a que tuvieran peleas y conflictos regularmente, pero no se lo conté a nadie, y mucho menos a Vera, especialmente a Vera. Hoy Igor llegó a casa con un enorme ramo de flores, lo que me sorprendió aún más. No, él me daba flores, pero por un motivo, y aquí de repente, sin motivo aparente. Yo era feliz. Creía que tales cambios en el comportamiento de mi amado estaban relacionados con mi embarazo y disfruté del momento. Pero me esperaba una sorpresa. La inesperada propuesta de Igor me sorprendió mucho. Anechka, estuve pensando, pronto seremos 3, y nuestro apartamento, aunque grande, solo tiene 2 habitaciones. De acuerdo, eso es poco. ¿Y si en lugar de reformar la habitación, compramos un apartamento nuevo, pero de 3 habitaciones? ¿Qué te parece? Ni siquiera sé. No tendremos suficiente dinero para un apartamento de 3 habitaciones, señalé. Sí tendremos. Tenemos un apartamento grande en una buena zona. Podemos comprar un apartamento en una zona más tranquila. Así podremos ampliarnos. O la otra opción, vender el nuestro y usar los fondos obtenidos como entrada para un préstamo para un apartamento más grande. Podemos ocuparnos de esto mientras haya tiempo antes del parto. No lo había pensado, y no me gustan los préstamos. Les tengo miedo, admití. No seas tonta, la mayoría de la gente vive así, y se las arregla. No sé, de verdad, no sé. Eso no se decide así, y probablemente deba consultarlo con mi madre. Es más su apartamento que mío. Claro, me parece que tu madre no pondrá objeciones a esto. Al día siguiente, llamé a mamá y le presenté la idea de Igor como si fuera mía. Así había más posibilidades de que mamá me apoyara. Lo pensé ayer y hoy, y decidí que Igor tenía razón. Necesitábamos ampliarnos mientras tuviéramos la oportunidad. Mamá no se opuso a que adquiriéramos un apartamento nuevo. Para ello, ni siquiera tendríamos que pedir un préstamo, ya que yo tenía una suma considerable en la cuenta de mi abuelo. Sería suficiente para completar la compra y hacer las reformas. Solo que entonces ya no te quedará colchón financiero, me advirtió mamá. Lo entiendo, pero no lo necesito. Tengo a Igor. Creo que él cambiará algo en su trabajo
y podrá mantenernos a mí y al bebé. Ojalá, dijo Irina Sergeyevna con extrema incertidumbre. ¿Tú también, como Vera, no crees que Igor será un buen padre? Perdona, hija, pero no lo creo. No es el tipo, en absoluto, lamentablemente, pero deseo mucho equivocarme. Ya verán, Igor aún se mostrará, y se sorprenderán mucho. Anechka, cariño, yo solo me alegraré si tu Igor finalmente madura y se convierte en un hombre. Su nacimiento lo cambiará. Dios quiera. Me preparaba para la venta del apartamento, reunía documentos y al mismo tiempo buscaba una nueva opción. Igor participó activamente en el proceso y me ayudó en todo lo que pudo. Mañana teníamos que ver el nuevo apartamento, pero por la noche me sentí mal y me llevaron al hospital. La amenaza de aborto espontáneo trastocaba mucho los planes. Me sentí mal y llamé a Igor. Me dijeron que estaré en el hospital al menos 2 semanas. ¿Qué hacemos? Mañana tenemos que ir a ver el apartamento. ¿Y cómo? Nadie me dejará salir. Y yo misma no quiero arriesgar a nuestro bebé. Tenemos que idear algo, coincidió Dmitri. No me gustaría que ese apartamento se nos escapara. Allí ni siquiera hace falta hacer muchas reformas. ¿Y qué se puede idear aquí?, pregunté. ¿Tienes alguna opción? Por ahora no. Consultaré con el agente inmobiliario. Igor volvió a llamar 2 horas después. Anechka, hay una solución. Necesitas otorgarme un poder para la compraventa del apartamento. Yo podré representarte. ¿De verdad? Eso es genial. Pero ¿cómo lo hago desde el hospital? No es ningún problema en absoluto. El agente inmobiliario dijo que un notario conocido puede venir al hospital y formalizarlo todo. Todo legal y oficial. Entonces, arréglalo, pagaremos. Yo estaba feliz. Ahora el apartamento no se me escaparía. Me había gustado mucho, y el lugar era tan bueno. Cerca del parque, un parque infantil, un supermercado, una farmacia, a una manzana una guardería y cruzando la calle una escuela. Ni siquiera se necesita transporte para llevar al niño a esas instituciones después. Al día siguiente, el notario llegó y formalizó el poder. Por la noche, Igor vio el apartamento, hizo muchas fotos y me las envió. El apartamento era excelente. Realmente no había necesidad de hacer reparaciones, solo mudarse y vivir. Igor, haz el depósito y firma el contrato preliminar. Lo tomamos, me alegré. Está bien. Para nuestro apartamento también se encontró un comprador. Al menos hoy vendrá a verlo. Si tenemos suerte, también venderemos el nuestro rápidamente. No le molestaba el hecho de que el apartamento no fuera nuestro, sino exclusivamente mío. Yo tampoco le prestaba atención a tales detalles. Después de todo, somos una familia. Escucha, ¿y si venden el nuestro rápidamente? ¿Dónde viviremos?, pensé. Con tu madre. Creo que será lo más conveniente. No iré a casa de mis padres, señaló Dmitri razonablemente. Pues sí, acepté. Por la mañana, Vera vino a visitarme y le conté mi alegría por la adquisición del apartamento. ¿Y cómo resuelves los asuntos del apartamento desde aquí?, preguntó Vera sin entender. Tu presencia es absolutamente necesaria. Oh, eso no fue ningún problema en absoluto. Le di un poder a Igor y él se encarga del asunto, respondí alegremente. ¿Qué hiciste? Vera no podía creer lo que escuchaba. Le di un poder a Igor, repetí apenas audiblemente, y por alguna razón yo misma me puse tensa. Anya, dime, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿O las hormonas se te subieron a la cabeza de tal manera que dejaste de pensar con sensatez? ¿Por qué me regañas? No entendí. ¿Qué hice de malo? ¿Formulaste un poder con derecho a la enajenación de bienes? Probablemente. No entiendo de eso, admití. No tengo palabras. Simplemente no tengo palabras. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ahora tu maravilloso Igor venderá tu apartamento, el tuyo, no el de ustedes,
y se marchará en una dirección desconocida de gira. Y ni siquiera podrás demostrar nada, porque tú misma le diste personalmente el derecho a disponer de tus bienes. No inventes. Igor no es capaz de algo así. ¿Tú crees? Estoy segura, confío en él. Y de todos modos, empecé a enojarme. Basta ya de meterme contra la persona que amo. Estoy cansada. Ya me las arreglaré sola. Yo no me meto en tu vida personal. Y tú no tienes una. Así que ve y ocúpate de tu vida personal, y no te metas en la mía. Fue un golpe bajo. Sabía perfectamente que el ser querido de Vera había muerto en un accidente de coche hacía 1 año y medio, y la chica aún no había comenzado nuevas relaciones. Primero, todavía no había superado esa pérdida, y segundo, tenía miedo de volver a enamorarse. Vera no esperaba en absoluto escuchar algo así de su mejor amiga. Gracias, eso haré. Vera agradeció el consejo con lágrimas en los ojos y salió de la habitación. Ni siquiera entendí que había ofendido a mi amiga. Tan enojada estaba en ese momento. Por la noche le conté a mamá mi pelea con Vera. Mamá casi se queda sin habla. Anya, ¿cómo pudiste decirle eso a Vera? ¿Sabes que su Maxim murió y no ha pasado tanto tiempo como para olvidarlo? ¿No te da vergüenza? No, no me da vergüenza. Estoy harta de que todos vean solo lo malo en Igor, y él se esfuerza mucho por ayudarme. ¿Por qué nadie lo valora? Sí, lo valoramos, solo que es difícil olvidar que prácticamente todo este tiempo ha vivido a tu costa, y ahora, de repente, en un mes se ha vuelto diferente. No cuadra. ¿Tú también? Me enojé. ¿También me dirás que soy tonta y que no debería haberle dado el poder a Igor? No lo diré. No tiene sentido. Ya lo has dado. Aunque podrías haberme consultado o habérselo dado a mí. Bueno, lo hecho está. Estuve en el hospital unas 3 semanas. Por fin me dieron de alta y fui con gusto a casa de mi madre. Mi apartamento había sido vendido con éxito, y en el nuevo aún era necesario refrescar las paredes y poner todo en orden. El tiempo pasaba, y se acercaba un momento importante, el nacimiento del bebé. Igor y yo nos mudamos al nuevo apartamento. Lo arreglamos todo y nos preparamos para ser padres. Durante todo este periodo, no tuve ni un solo motivo para dudar de Igor. Incluso mi madre se calmó y estuvo de acuerdo conmigo en que, al parecer, Igor se había reformado y madurado. Solo que Vera no volvió a venir ni a llamar. Esperaba que yo diera el primer paso y me disculpara, pero yo no tenía tiempo, y tampoco creía que debiera hacerlo. Después de todo, Vera se equivocó, no yo. Igor cambió, y eso es un hecho. Por lo tanto, Vera debía disculparse. Estaba convencida. La mañana empezó de forma alegre. Se me rompió la bolsa. Igor, llama urgentemente a un taxi o a una ambulancia. Nos vamos al hospital, grité. ¿Qué? ¿Ya empezó? Sí, date prisa, algo no va muy bien. Igor llamó a la ambulancia, que prometió llegar a la parturienta en 10 minutos. Igor, prepárame las cosas y déjalas en el pasillo para no olvidarlas. Y ahí hay una bolsa con cosas de bebé, también al pasillo. Sí, comandante, bromeó Igor, y corrió por todo el apartamento, recogiendo todo lo necesario. Me llevaron al hospital. Después de almorzar, di a luz a un hijo. El parto fue difícil. No puede sentarse durante un mes. Estará en el hospital hasta que le quitemos los puntos, advirtió el médico. ¿Y cuánto tiempo es eso? Bueno, unos 5 o 6 días seguro. Está bien, aguantaré, no es problema. Acepté resignada, aunque tenía muchas ganas de volver a casa. Llamé a Igor y le dije cuánto tiempo estaría en el hospital de maternidad. Cariño, si es necesario, es necesario. Aguante un poco. ¿Cómo llamarás a tu hijo? ¿Cómo lo llamarás tú? Aclaré. Pero me parecía que era privilegio de la mujer elegir el nombre de su hijo. Me gusta el nombre Román. Román Dmitrievich. Es bonito.
Normal, asintió Igor sin mucho entusiasmo. Y yo lo sentí. Igor, ¿está todo bien? Sí, ¿por qué? Tu voz no suena muy alegre. ¿O querías una hija? Me asusté. A mí me da igual, lo principal es que estés sano, respondió Igor con una frase que ya había escuchado. Bueno, tengo que alimentar al bebé. Te llamo más tarde. Colgué y miré el teléfono. Por alguna razón, la voz de Igor me había entristecido. Tal vez realmente quería una hija, pero aquí no se puede pedir a la carta. Ya veremos cómo salió, pensé. Una anciana auxiliar de enfermería entró en la habitación y trajo al pequeño Román. ¿Cuándo podré dejarlo conmigo?, pregunté. Eso tienes que preguntárselo al médico. Yo no lo sé. Y tú eres una chica lista por haber cambiado de opinión y no haberte deshecho del bebé. Bien hecho, los niños son el sentido de la vida. Sin ellos, no sé para qué vivir. Perdone, no entiendo. Me sorprendí. ¿Cuándo quise deshacerme del bebé? Bueno, te trajeron con amenaza de aborto espontáneo. Te recordé porque tu apellido de soltera era el mismo que el mío, Petrova. Por eso te recordé. Hubo amenaza de aborto espontáneo, sí, pero yo no iba a deshacerme del bebé. ¿Por qué dice eso? ¿Cómo que no? Las enfermeras decían que bebías una hierba determinada. Había algo así en la sangre. No entiendo esos nombres. Y luego dijeron que lograron salvar al bebé y que la madre era una chica lista por haber cambiado de opinión. Lo recuerdo bien. Me puse pálida. No entendía de qué hablaba esa anciana. ¿Qué hierba bebía yo? Intenté recordar qué había pasado antes de sentirme mal. Mis pensamientos se confundían, pero no lograban formar una línea clara. Tengo que calmarme. Piensa, Anya, piensa. Recuerda lo que pasó la víspera, me decía a mí misma. Había estado recogiendo documentos, visitando varias oficinas. ¿Dónde y qué comí o bebí? En ningún sitio. Siempre llevo agua conmigo. También un paquete de galletas. Eso significa que solo comía y bebía en casa. ¿Quién nos visitó? Nadie. Me sentí mal y me senté en el borde de la cama. Cariño, ¿te sientes mal? ¿Llamo al médico?, preguntó la auxiliar de enfermería. ¿Vas a alimentar al bebé? Sí, dámelo, dije casi en un susurro, como si temiera asustar a alguien. Vuelve en 20 minutos, lo recogerás. La auxiliar de enfermería salió, y yo tomé a mi hijo en brazos y empecé a alimentarlo. Mis pensamientos daban vueltas en mi cabeza. Esto no puede ser, no puede ser. ¿Por qué? ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué? Solo preguntas y ninguna respuesta. Terminé de alimentar a mi hijo y lo puse a mi lado en la cama. No sabía qué hacer ni a quién pedir ayuda. Antes habría podido consultar con Vera, pero después de la pelea no nos habíamos hablado. Llamarla ahora sería extremadamente feo. Sería como si solo necesitara a Vera cuando me siento mal o cuando necesito algo. Llamar a mi madre no era una opción. Ella tiene la tensión alta. Si le contara lo que acababa de saber, la tensión se le dispararía seguro. Me parecía que a mí también se me estaba subiendo la tensión con estos pensamientos, pero necesitaba ayuda. Música. Si puedes, por favor, perdóname. Solté de una vez. En respuesta, silencio. Entendí que tenía que decir algo más. Vera, soy culpable. Te he ofendido mucho. Soy la última cerda, perdóname. Te necesito mucho. No sé qué hacer, y sin tu sabiduría no podré salir de esto. ¿Qué pasó?, escuché en respuesta. No puedo por teléfono. ¿Cuándo te dan el alta? Parece que el martes. Entonces hablaremos cuando estés en casa. ¿O es muy urgente? No, puede esperar hasta el martes. ¿Seguro? ¿Irán al nuevo apartamento desde el hospital o a casa de tu madre? No, ya a casa. Allí todo está listo desde hace un mes. ¿Nos mudamos? Bien, entonces te visitaré en casa. ¿Me perdonarás?, supliqué. ¿Qué remedio?, dijo Vera y colgó. Por la noche, marqué a Igor. No contestó de inmediato, y cuando lo hizo,
Escuché música fuerte de fondo. ¿Y tú dónde estás? Estamos con los chicos en el bar celebrando el cumpleaños del hijo, gritó Igor alegremente. En ese momento, me pareció que lo que yo sospechaba de Igor no era cierto. Aquí está, celebrando, contento, así que no le da igual. Tal vez, pensaba yo, no estaba preparado entonces, pero luego se acostumbró a la idea. Y, como yo, esperaba el nacimiento del bebé. Me consolaba con esperanzas. Tenía tantas ganas de creerlo. Genial. Y por mí bebe una copa de champán. Yo todavía no podré en mucho tiempo. Pedí. Sí, no hay problema. Incluso una botella entera, gritó Igor. ¿Y cuándo vienes a vernos? ¿Para qué? A visitarnos. Así hacen todos los papás. Pero si no me dejarán entrar a verlos, ¿qué sentido tiene gritar bajo las ventanas como un idiota? No lo haré. Entendido. Bueno, sí, es una tontería, acepté. ¿Cuándo te dan el alta? Parece que el martes. ¿Nos recogerás? Lo intentaré. Bueno, adiós, descansen, gritó Igor y colgó. Lo intentaré. Descansen. ¿Estoy de vacaciones? Me enojé y volví a marcar a Igor, pero el teléfono estaba apagado. El lunes me quitaron los puntos y me dijeron que mañana por la mañana nos darían el alta. Suspiré aliviada. No me gustaban nada los hospitales. Tenía que llamar a mamá y a Igor para decirles que nos daban el alta definitivamente. A mi madre la localicé sin problemas. La recién estrenada abuela se moría de impaciencia. Tenía muchas ganas de ver a su pequeño nieto, pero el teléfono de Igor seguía apagado. En estos días solo habíamos hablado un par de veces, e Igor siempre estaba ocupado con algo o celebrando el nacimiento del bebé con amigos. Marqué a Vera. Hola, nos dan el alta mañana. Ven después de comer. Necesito mucho tu consejo. Estoy perdida. Hola, bien, llegaré sobre las 3. Justo esta semana estoy de vacaciones. Por cierto, ayer vi a Andrei. Te mandaba saludos y felicitaciones. Gracias, dije con tristeza, y las lágrimas asomaron a mis ojos. ¿Estás muy mal? ¿Entendió Vera? ¿Se han peleado? No, todavía no nos hemos peleado, pero hay motivo. Él, probablemente, se ha ido de juerga por la alegría. Sí, ¿y estás enfadada? Aclaró Vera. Sí, pero no es por eso. Mañana te lo contaré todo. Bueno, aguanta hasta mañana. Me acosté en la cama y empecé a repasar en mi mente la futura conversación con Igor. ¿Qué le diré? Que una auxiliar de enfermería me dijo que encontraron algo en mi sangre. ¿Y qué encontraron? Algo. Un excelente cargo. No se puede inventar algo mejor. Las pruebas son aún mejores. Es decir, no las hay, solo palabras. Y resulta que es una acusación sin pruebas, por la que él simplemente se ofenderá y, en esencia, tendrá razón. Pero la cuestión ni siquiera es esa, sino qué hacer después. ¿Cómo vivir con una persona que hizo una bajeza así? Aunque esto ya no es una bajeza, es un crimen. ¿Y qué debo hacer yo, sabiendo que el padre de mi hijo es un criminal potencial, dispuesto a mucho, solo para que él esté cómodo y a gusto? Me sentí mal con estos pensamientos. Mañana hablaré con Vera, le pediré consejo. Ella es inteligente, seguro que sabe qué hacer, aunque lógicamente ya está claro qué hacer. Echar a Igor y borrarlo de mi vida para siempre. Pero no saldrá así. Román es su hijo, y él tiene derecho a verlo. ¿O no? Él no quería que Román naciera. Entonces, ¿para qué permitirle que se relacione con él? Oh, mi cabeza va a estallar con estos pensamientos, pensé, y ya estaba a punto de llorar, pero entonces sonó el teléfono. Era Vera. Aña, dime, ¿Igor te llamó hace mucho? Ayer, ¿por qué? Me dijeron que se fue. ¿A dónde se fue? No entendí. Él nos recoge mañana del hospital de maternidad a las 11 de la mañana. ¿En serio? Bueno, sí. Dijo que podría ir con un amigo por asuntos, pero mañana planeaba recogernos. Ah, entonces está bien. Perdón, falsa alarma. Hasta mañana.
Vera colgó. Y a mí, por alguna razón, me entró un temblor interno. Una cierta mala premonición se instaló en mi alma y me arañaba como un gato. Estaba harta de todas estas confusiones, conjeturas, sospechas, harta de todo. Tal vez estoy en estado posparto, por eso me afecta tanto, decidí. Por la mañana, el médico me examinó y me dijo que pronto la enfermera me traería todos los documentos necesarios. Ya podía recoger mis cosas y prepararme para ir a casa. Eran cerca de las 10 cuando me llegó un mensaje por el chat. Tomé el teléfono y vi que el mensaje era de Igor. Extraño. Podría haber llamado, pensé y puse la nota de voz. Hola, perdona que me despida así de ti. No habría tenido el valor de decírtelo en persona. Te agradezco todos estos años que me has mantenido. Pero el nacimiento de un hijo no estaba en mis planes. No necesito un hijo. Fuiste tú quien decidió que el niño sería un vínculo entre nosotros. No, no lo será. No lo necesito. Firmé la renuncia a la patria potestad y la autentiqué ante notario. Así que puedes registrar al niño con el nombre que quieras. A mí me da igual. Y hacía mucho tiempo que debíamos habernos separado. Te tuve lástima. Entendí que para ti sería un golpe. Tengo otra mujer, llevamos 4 años juntos, y decidimos irnos. Ahora es el momento. Lo que te voy a decir ahora, por supuesto, te va a disgustar mucho, pero no tenía otra salida. Necesito empezar una nueva vida, y para eso necesitaba dinero. Por eso vendí nuestro, o mejor dicho, tu apartamento, y me quedé con el dinero. Tienes a tu madre, su apartamento también es grande, cabréis los 3. Bueno, y si arreglas tu vida personal, te mudarás con tu marido. Sabes, te usé desde el principio. Y tu querido Andrei no te odiaba en vano. Él lo entendió todo hace mucho tiempo, y dijo que iría y te lo contaría todo. Temía que le creyeras. ¿Recuerdas, entonces, en el parque, 3 personas me atacaron? Eran mis conocidos del grupo de teatro. Necesitaba provocarte lástima para que no me dejaras. Funcionó. Me acostumbré a vivir a tu costa. Tú misma tienes la culpa, me malcriaste, así que no hay a quien culpar. No espero que algún día me perdones, pero por si acaso, perdona y adiós. Yo estaba de pie con el teléfono en la mano e intentaba asimilar lo que acababa de escuchar, pero no lo conseguía del todo. Puse el mensaje de nuevo, lo volví a escuchar por segunda vez y solo entonces empecé a entender lo que había pasado. Esto no era ni siquiera una traición. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Mi estado se parecía al de una bestia acorralada que solo tenía una salida: morir. En la habitación entró una enfermera y trajo a Román. Me vio llorando, sentada en la cama. ¿Está todo bien? ¿Necesita que llame al médico? ¿Parece que estoy bien? No, por eso pregunto. ¿Llamo al médico? ¿Se siente mal? No solo me siento mal, me han pisoteado. Ahora, en realidad, estoy muerta. ¡Ay! ¿Qué dice? Está viva. Tiene un hijo pequeño, y por él debe ser fuerte. ¿O alguien murió?, supuso la enfermera. Sí, yo, dije con resignación. ¿Va a llevarse al niño? Claro. Tomé a mi hijo en brazos, cogí la bolsa con mis cosas y me dirigí a la salida. La enfermera se encogió de hombros perpleja. Salí del hospital de maternidad y me detuve. Nadie me esperaba. Mamá estaba segura de que Igor nos recogería y nos llevaría a casa. Vera también vendría a casa. ¡Alto! ¿Y a dónde irían todos ellos? ¿Y a dónde debía ir yo? ¿A casa de mamá? ¿Y qué le diría? ¿Que soy una tonta y perdí el apartamento del abuelo?, pensé, y volví a llorar en silencio. El tiempo hoy era increíblemente cálido, para ser un día de otoño. Vi un banco y empecé a bajar los escalones para dejar el bolso, sentarme y llamar a un taxi. Ahora solo podía ir a casa de mamá. Simplemente no tenía otras opciones. En ese momento, un enorme todoterreno negro se detuvo prácticamente frente a mí. Alguien, evidentemente, tenía un padre normal,
y él recogía a su esposa y a su hijo en la misma puerta del hospital de maternidad. Y tú y yo, Romochka, no tenemos a nadie que pueda venir en un coche tan caro y lujoso, o al menos en un taxi, le dije en voz baja a mi hijo. Vi como un hombre con un enorme ramo de rosas rojas brillantes comenzaba a salir del coche. El ramo era tan grande que no se veía al hombre. Señorita, espero que no tenga intención de ir en taxi con un bebé pequeño, ¿verdad? Escuché. ¿Y qué pasa? ¿Está prohibido viajar en taxi con bebés? Empecé a hacerme la lista. Odiaba a los sabelotodo que se metían en lo que no les incumbía. Ya lo estaba pasando mal. Y encima, comentaristas de todo tipo. Bueno, creo que para un recién nacido no es muy bueno ir en un coche en el que antes no se sabe quién pudo haber estado, observó razonablemente el hombre invisible. No tengo otra opción, dije tristemente. No es cierto. Siempre hay una salida si la buscas. Gracias. Me las arreglaré sin sus consejos, respondí bruscamente. Anechka, ¿qué pasa? ¿En serio no me reconociste por la voz? Y entonces el hombre apartó las flores y vi su rostro. ¿Andrei? Pues sí. No. ¿En serio no me reconociste? Perdona, no. Estoy absorta en mis pensamientos. ¿Y tú qué haces aquí? Recojo a mi esposa y a mi hijo. ¿Te casaste? Felicidades, dije con cierta tristeza. Todavía no, pero pronto me casaré. ¿Cómo es eso? No entendí. Ah, ya entiendo. Decidieron casarse después del parto. Lo entiendo. Algunos lo hacen así. Yo lo decidí, y ella aún no lo sabe, sonrió Andrei. Qué curioso, me sorprendí. Bueno, al menos díselo, porque de lo contrario queda un poco feo. Te casas, y la novia no está al tanto. Incluso me reí. Claro que se lo diré cuando la ocasión sea propicia. Bueno, súbete al coche. Te llevaré a casa mientras hay tiempo. No, no quiero molestarte, intenté negarme. No se aceptan objeciones, así que salta y vámonos. Andrei puso mi bolso en el maletero y me ayudó a subir al coche. Teniendo en cuenta que no podía sentarme, subir y sentarse fue problemático, pero Andrei me colocó unas almohadas con cuidado, y yo iba medio sentada, medio tumbada. Condujo con seguridad hacia la casa donde vivía mi madre. Yo pensaba en mis cosas y ni siquiera me pregunté por qué me llevaba precisamente allí, como si él supiera exactamente a dónde teníamos que ir. Era extraño, aunque no le presté atención a esa extrañeza. La segunda extrañeza era que Andrei no preguntó por Dmitri. A Andrei le sonó el teléfono. Contestó. Le dijo a alguien que llegaría pronto y colgó. Andrei, por favor, perdóname. Tu novia debe de estar esperándote. Salió y tú no llegaste. Estará nerviosa, ¿verdad? Ten cuidado de que no se le corte la leche por el estrés. Me da tanta vergüenza que nos estés llevando. Anya, por favor, todo está bien. Llegamos al portal, donde ya estaban mi madre y Vera con un enorme ramo de globos. Esto me sorprendió mucho. ¿Cómo sabían que yo vendría precisamente aquí? ¿Y tan temprano? Habíamos quedado después de comer. Cuando el coche se detuvo, Irina Sergeyevna corrió y tomó a su nieto, y Vera me ayudó a salir del coche. Sin entender nada, miré a todos con los ojos sorprendidos. ¿Y cómo llegaron todos aquí? Yo vivo aquí, por si no lo sabes, sonrió mamá. Y yo vine a ver a mi futuro ahijado, sonrió Vera, y a felicitar a mi amiga por el nacimiento de su hijo. Y yo, pues, de apoyo, se rió Andrei. Por si hay que recoger a alguien, traer algo. Yo movía la cabeza de un lado a otro, mirando a los presentes por turnos, y solo entonces me di cuenta de que lo sabían todo. Bueno, o no todo, pero algo seguro sabían, y de repente me sentí avergonzada. Tanto mi madre como Vera, e incluso Andrei, me habían advertido hace muchos años que Igor no era para nada el hombre que yo necesitaba. Pero el amor a veces no solo hace milagros, convirtiendo a una persona tonta en inteligente, sino también al revés. Conmigo, claramente, era la segunda opción.
Perdónenme. Siento tanta vergüenza, dije y rompí a llorar. Andrei me abrazó por los hombros y me dijo en voz baja: No te preocupes, todo se puede arreglar. A veces todos nos equivocamos. Lo importante es que el error se pueda corregir. Entonces nada es terrible. Ese es el problema, que hice algo que no se puede arreglar. Soy una tonta, simplemente. Vamos a casa y allí hablamos, sugirió Irina Sergeyevna. No está bien quedarse en medio de la calle hablando, y además con un bebé en brazos. Entramos todos juntos al apartamento. Romochka dormía plácidamente, y la abuela lo llevó a la habitación donde ya estaba la cuna del bebé. Me volví a sorprender. ¿Qué? ¿Se prepararon para nuestra llegada hace mucho tiempo? Aña, vamos a la cocina y te lo contaremos todo. Hay mucho que contar, y a ti probablemente también, sugirió Vera. Se sentaron alrededor de la mesa, y Vera comenzó a hablar. Cuando me llamaron ayer y me dijeron que habían visto a tu Igor con una señorita, para ser honesta, no me sorprendió, pero me puse tensa. Desde el principio no creí en esa hermosa transformación de vividor a padre de familia cariñoso. Música. Vera vio que mi rostro cambió y que estaba a punto de llorar. No vale la pena tus lágrimas, amiga. No vale la pena en absoluto. Llamé a Andrei y le pedí que verificara algo. Tenía sospechas de que algo no andaba bien con el apartamento incluso entonces. Tenía razón. Andrei, a través de sus canales, averiguó que Igor registró el apartamento a su nombre de inmediato. Es extraño que no le prestaras atención a eso. E inmediatamente descubrió que dicho apartamento fue vendido hace un par de días. Entendimos que Igor iba a huir con tu dinero. Andrei usó sus contactos. Y Vera se calló, como pensando si seguir hablando o no. Miró a Andrei, quien asintió de acuerdo, pero Vera no se atrevía a decir en voz alta lo que me sorprendería mucho. Temían mi reacción. Pensaron que ahora volvería a defender a mi amado, perdonándole incluso esta travesura. ¿Y qué? Interrumpí el silencio. Hablen ya. El silencio y la incertidumbre son lo peor. Has sido arrestado, dijo Andrei breve y claramente. Muy bien, dije inesperadamente para todos. ¿No te has disgustado? Se sorprendió Vera y miró a Irina Sergeyevna. ¿No nos vas a acusar? No, porque aún no lo saben todo. Y les conté lo que me había dicho la auxiliar de enfermería en el hospital. Andrei apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos le crujieron. ¡Qué bastardo! ¡Lo mataría!, exclamó Andrei con rabia. No, Andrei, no vale la pena, dijo Irina Sergeyevna. Me parece que la cárcel es precisamente el lugar que más teme. Nadie le limpiará los mocos ni le traerá la cena por las noches. Debe responder por lo que hizo. Fui tan tonta, dije con tristeza y en voz baja. Perdónenme, por favor. Especialmente tú, Vera. Te ofendí mucho entonces. Bueno, ya lo he olvidado. ¿Y Andrei? Preguntó Irina Sergeyevna sonriendo. Él también te dijo en la escuela que Igor no era una muy buena persona y era muy interesado. Andrei, pronuncié el nombre. Andrei es mi ángel de la guarda, tanto en la escuela como ahora. No sé por qué tengo tanta suerte de tener amigos así cuando soy tan descarriada. Si realmente fueras así, no tendrías amigos así, observó Vera. No te culpes. Lo importante es que todo se ha aclarado, y ahora podemos pasar página para empezar a escribir una nueva. ¿Quién me va a querer con un hijo en brazos? ¡Qué tonterías!, dijo mamá. Se casan incluso con 2 hijos. No hay hijos ajenos si un hombre ama de verdad a una mujer. ¡Ay!, me sobresalté. Andrei, tienes que irte. ¿A dónde?, preguntó Irina Sergeyevna. Dijiste que hoy estabas libre y celebraremos el nacimiento de Romochka. Vera y yo preparamos tantas cosas ricas. Tiene que ir a recoger a su esposa con el bebé del hospital, respondí por Andrei. ¿Qué esposa?, preguntaron a coro Vera e Irina Sergeyevna. Andrei guardó silencio y sonrió, mirándome.
Y yo, sin ninguna sospecha, seguí respondiendo por él. Bueno, nos encontramos cerca del hospital, y Andrei dijo que venía a recoger a su esposa con el bebé, y nosotros lo estamos deteniendo aquí. Ella probablemente está muy preocupada. Anechka, lo siento, pero a veces sí que eres tonta, dijo Vera. Y todos, excepto yo, se rieron. Miraba a los que se reían y todavía no entendía qué había dicho tan gracioso. Incluso me sentí ofendida. En ese momento, Andrei se levantó de la mesa y salió. Regresó un minuto después. Se acercó a mí y me tendió una cajita con un anillo. ¿Quieres ser mi esposa? No entendí. ¿Cómo? Y solo entonces comprendí que Andrei había venido a buscarme con Román. A mí me había llamado su futura esposa. Miré a Andrei y me puse a llorar. Andrei, ni siquiera sé qué decir. Di sí y luego todo lo demás, sugirió Vera. Miré a mi amiga, luego a mi madre, que también asentía con la cabeza en señal de acuerdo. Sí, dije en voz baja. ¡Hurra! Gritaron apenas audiblemente mi madre y Vera, para no despertar al bebé. Por fin podré dormir tranquila por las noches, dijo Irina Sergeyevna. Dios escuchó mis oraciones. Andrei, te debo una disculpa. Perdóname, dije. Ha pasado tanto tiempo desde la escuela. Creí que ya te habías olvidado de mí. No podía olvidarte. Te amaba en la escuela y te amo hasta ahora. Te dije que esperaría hasta que entendieras lo que él era. Tuve suerte, no tuve que esperar mucho. Mientras tanto, me dediqué a mi educación y a mi negocio. Ahora sí se puede formar una familia, cuando uno tiene los pies en la tierra. No te preocupes, todo nos irá bien. No me preocupo, sé que se puede confiar en ti. Andrei se sentó a mi lado y tomó mi mano entre las suyas. Éramos una pareja muy hermosa. E Irina Sergeyevna y Vera se miraron y sonrieron mirándonos. Esto sí que es un hombre de verdad, le dijo Irina Sergeyevna en voz baja a Vera. Sí, Anya tuvo mucha suerte con Andrei. Y yo le dije que él era el que necesitaba. Qué bien que todo se haya puesto en su sitio. Ahora Anya seguro que estará bien. Ahora sí, repitió Irina Sergeyevna, y sonrió feliz.